los efectos y alcances del caso Audio parecen ser incalculables. Con el paso de los días surgen nuevas aristas, aparecen nuevos actores involucrados. Para profundizar en lo que está pasando, en lo que viene, estamos con el periodista Pedro Ramírez, director de CIPER, el medio que ha publicado esta información. Pedro, bienvenido a Canal 24 Horas, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. A ver, ¿en qué momento estamos, Pedro? Esto parece como una situación. Desde que estalla en noviembre del año pasado, han pasado prácticamente 10 meses. Lo que conocimos el día domingo, revelación de ustedes, un mazazo como pocas veces se había sentido el último tiempo. Hace casi 23 años que no se había un cuaderno de remoción contra un Supremo. ¿En qué momento estamos, sientes tú? Bueno, yo creo que lo que hemos conocido de la participación y los episodios que protagoniza la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, yo diría que constituyen el tema más potente, ¿no? Desde que se conocieron el audio, ¿no? Desde que nosotros publicamos el audio en noviembre del año pasado. Siento que el audio provocó una gran conmoción pública, porque estamos hablando de un abogado muy connotado que en el fondo se pone de acuerdo para pagar sobornos a funcionarios públicos. Un abogado que fue parte del gabinete del ministro Chadwick, que fue asesor del Ministerio del Interior legal, que ha participado en grandes casos nacionales. Y eso provocó mucha conmoción. Y yo te diría que ayer, el hecho de que esto termine generando la apertura del cuaderno de remoción de una ministra de la Corte Suprema, yo diría que es el segundo episodio más importante, a pesar de que son muchas las fichas de dominó que han ido cayendo a lo largo de este año. Muñoz de la PDI, como que se nos van olvidando muchas cosas que han ido pasando. Pero yo creo que esto es lo más importante. Tú mismo estabas señalando que no es habitual que un ministro de la Corte Suprema enfrente acusaciones de este tipo y procesos de acusación constitucional o de porque sus propios colegas le abren el cuaderno de remoción. Y de hecho, yo te diría que en los últimos 35 años, desde el retorno a la democracia, 34 años, solo ha habido dos casos. Uno que es producto de la destitución de un ministro de la Corte Suprema, uno que es producto de una acusación constitucional en los años 90, y posteriormente en los 2000, uno que es producto de una remoción por un proceso interno en la Corte. Y aquí estamos frente a una situación en que la ministra Vivanco enfrenta dos investigaciones, ¿no? Una penal y una interna de la Corte, y además la posibilidad de una acusación constitucional. O sea, flanco por todos lados. Se le abrieron flancos por todos lados, exactamente. A ver, Pedro, ¿cómo has visto la reacción de las autoridades? Porque yo he escuchado el mismo tenor de diferentes ámbitos que dicen esto está reflejando que dentro de tanto que se critica la institución también está sana, también reacciona de esta forma, el caso de la Corte Suprema u otros. ¿Tú ves que están así? Porque lo que conocemos es de un nivel de gravedad grande, y se dice, no, si es que se reacciona y se toma esto, es porque no todo, en buen chileno, no todo está podrido. Me parece que es una mirada muy generosa, muy blanda, que no se hace cargo del problema realmente. Yo te diría que si no es porque una persona que está involucrada en un hecho fraudulento, como es Leonardo Villalobos, graba este audio, nunca se lo sabía. Jamás lo hubiésemos enterado, ¿no es cierto? Y si este audio no llega a CIPER, y CIPER toma la decisión de publicarlo porque considera que es un tema de alto interés público, nunca nos hubiéramos enterado. Entonces, todos los resguardos que la institucionalidad tiene para que este tipo de cosas no ocurran, no están operando, no están fallando. Y creo que estas opiniones que tú has recibido respecto de que aquí la institucionalidad funciona, a mí me parece que son... Por eso te lo planteo, porque a uno le llama la atención, que te dicen, no, porque está funcionando, porque las instituciones están reaccionando. Uno dice, pero no, mira lo que está pasando. Yo soy periodista de investigación y te puedo decir que si no es por el trabajo que nosotros hacemos y porque hay gente que en el fondo está dispuesta a compartirnos ciertos datos, filtraciones que después nosotros trabajamos como investigación periodística, probablemente el país no tendría idea de esto, ¿no? Y estas personas que... tendríamos un abogado Hermosilla que seguiría conversando reservadamente con una ministra para pedirle que integre ciertas salas donde se ven casos que a él le interesan, o una ministra que le entrega a Hermosilla documentos que la Corte todavía no ha publicado, o que se pone de acuerdo con él sobre cómo intervenir procesalmente, que son todas situaciones extremadamente graves, ¿no? Y la pregunta que en realidad tenemos que hacernos es cuántos más Hermosillas existen, porque en realidad aquí esta persona presenta un candidato a la Suprema en circunstancias que hay otros grupos de poder que presentan otros candidatos que están en pugna, ¿no? Entonces, la pregunta que uno tiene que hacerse es cuántos más grupos de interés que ponen o sacan ministros de la Corte Suprema o que ponen o sacan fiscales existen en este país. Entonces,
Por ejemplo, cuando uno dice, un ministro de la Corte dice, no, yo le mandé mi currículum nomás porque no le pedí nada, pero se lo mandé porque era una persona influyente. A mí me gustaría saber cuántos otros ministros le mandaron currículum a este caballero y sobre todo a cuántas personas Matus le mandó currículum, ¿no? Cuando la fiscal Lorena Parra también dice, mire, yo solo le mandé el currículum a Hermosilla, no sé si le hizo gestiones. O sea, es una forma de operar al final. Sería bueno que la fiscal nos dijera a quién más le mandó currículum, porque quiere decir que son personas que, a juicio de aquellos que quieren llegar a ser fiscales o que quieren llegar a ser ministros de cortes, de las cortes superiores, ¿no? De apelaciones y supremas, a juicio de esas personas que quieren llegar a esos puestos, hay sujetos como Hermosilla que le van a ayudar. Claro. Entonces sería bueno cobran. Que estos postulantes nos contaran a quién más le manda el currículum para que nosotros pongamos también la mirada sobre otros Hermosillas que pueden estar dando vuelta por ahí y que no conocemos. Pedro, ¿tú sientes que esto vaya a marcar un cambio? Porque, a ver, el tema del nombramiento de los jueces, Corte Suprema, el tema de los notarios, entonces, ¿hace cuánto tiempo venimos discutiendo? ¿Hace cuánto tiempo viene el tema de esta opacidad? Y uno siente que pase lo que pase. Tú decías, ¿cuántos Hermosillas tienen que haber? O sea, ¿qué tiene que pasar para que esto cambie? Porque en el fondo también hay tantos intereses de por medio. Cuando tú quieres, no sé, legislar en torno, por ejemplo, que el Senado limite el nombramiento de tantos cargos en nuestro país. Y siempre, claro, como que ellos mismos se autolegislen, que ellos mismos se autolimiten. Es bien difícil. Entonces uno siente que la discusión, tú ponías el caso, por ejemplo, de Correa Bulo. Yo recuerdo que esta misma discusión también se tuvo el 2001. Sí. Y han pasado un cuarto de siglo y no hemos avanzado mucho. Bueno, yo te diría que, bueno, no es mi tema saber qué es lo que va a pasar o no va a pasar, porque en realidad mi tema como periodista es mostrarte lo que pasó, ¿no? Y tratar de mostrarte de la manera más documentada posible. ¿Crees que puede generar un cambio? Pero sí te puedo decir que esta es la tercera vez en 3 décadas en que nos enfrentamos, ¿no es cierto?, a una posible destitución de un ministro supremo y las cosas siguen igual. Así que estos cantos de sirena, digamos, de que aquí las cosas van a cambiar, yo no tengo esa certeza ni esa seguridad. Pero como te digo, para mí, a mí lo que me importa como periodista es mostrarte que esto ocurre, claro, ¿no? Ahora, también tenemos que como ciudadanos, ¿no? Y aquí me permite una licencia, no hablo como director de CIPER ni como periodista, sino como ciudadano, tener la claridad de que lo que estamos pidiendo es que los senadores y estos grupos de incumbentes renuncien a su posibilidad de elegir ministros de la Corte Suprema, ¿no? Que es renunciar a una facultad que hoy día para ellos es muy importante, ¿no? Entonces, en el fondo es decirle a los incumbentes, miren, en realidad vamos a buscar una manera alternativa para que ustedes no participen o no sean determinantes, porque en la medida en que ustedes lo son, esto se politiza, ¿no es cierto?, esto se convierte en un lobby encubierto, etcétera, etcétera. Y entonces estas mismas personas que hoy día tienen la facultad van a tener que generar una ley que los deja fuera. Y la verdad es que en mi experiencia personal, cuando uno le pide a los incumbentes que se corten un brazo, pocas veces sucede. Sabiendo el poder que le genera exactamente, ¿no? O sea, en el fondo es contar con un ministro en el máximo tribunal del país, ¿no? Entonces, cuando uno apela a la buena voluntad, ¿no es cierto?, para que estas personas cambien la forma en que estamos haciendo las cosas, yo creo que es difícil que ocurra. Pedro, ¿cómo tú apelabas al tema de la mirada de ciudadano? Claro, ¿cómo lo mirarán los ciudadanos? O sea, en el fondo, cuando ven que esto se arregla así, que al final a los cargos llegas de esta manera, que al final todos se conocen, que esto es casi como una suerte de una clase política, clase judicial, donde lo instales. ¿Qué mirada crees tú que puede tener un ciudadano común y corriente cuando ve este nivel de, dice, al final, llegar a grandes acuerdos o llegar a esos cargos requiere de otros atributos, no de capacidad? Bueno, yo creo que produce hastío, produce desconfianza. Pero también a mí, yo miro el interés que provocan nuestros artículos en mucha gente, que más allá de estar hastiada y desconfiada, quieren saber, ¿no? Y quieren saber cómo ocurre esto. Me imagino que cuando uno tiene el interés de saber es porque también tiene el interés de que esto cambie, ¿no? Y por lo tanto, hoy día tenemos una oportunidad de que efectivamente se generen cambios que vuelvan a despertar la confianza de las personas en el sistema. Y que terminen con este hastío y este cansancio, ¿no es cierto?, que hace que las personas se divorcien de la autoridad, ¿no? Que no tengan mayor interés en lo que está pasando en el Congreso, lo que está pasando en la moneda, ¿no es cierto?, lo que está pasando en los ministerios, y su acercamiento a las elecciones es porque, bueno, el voto es obligatorio, ¿no es cierto?, y uno tiene que ir, pero en realidad, y ven el fenómeno político como un fenómeno de cómo
qué beneficio me trae que esta persona sea alcalde o que esta persona sea senador, no los beneficios en general, digamos, ¿no? Y se produce un ambiente de mayor individualismo. Ahora, yo personalmente creo que en la medida en que las personas siguen teniendo interés en este tipo de temas y que no es solo el interés de ver a alguien caído en desgracia como una ministra de la Corte, un abogado, sino que el interés en el sistema produce una esperanza, ¿no? De que todavía tenemos ciudadanos que creen que es posible revertir digamos, la forma en que se han dado las cosas en las últimas 3 décadas. Pedro, el rol del periodismo independiente, del trabajo que ustedes han hecho, que es una forma de trabajar prácticamente única en nuestro país, de cómo ustedes se financian, de cómo levantan al final CIPER, el rol del periodismo porque lo hemos visto también en otras ocasiones, en las crisis de la Iglesia, en otros momentos en que el rol del periodismo ha sido clave, pero en este episodio en particular, el rol que han jugado ustedes. Me imagino las presiones que han sentido o que han sufrido. Uno se imagina, llevamos 10 meses desde que ustedes hicieron estallar cuando publicaron el primer audio. La verdad es que nosotros no recibimos presiones. Yo creo que las personas que habitualmente hacen lobby para que los periodistas desistan de publicar o publiquen una versión que sea acorde a los intereses de las personas que mandatan a estos lobistas, ¿no? O sea, no conversan con CIPER porque saben que nosotros no estamos dispuestos a llegar a ningún tipo de acuerdo que signifique no entregar todos los antecedentes que tenemos y ponerlo a disposición de los ciudadanos, digamos. Entonces, las presiones sobre CIPER, en el sentido de gente que nos llame para tratar de que se publique algo o que se publique solo una parte, en CIPER no existen, porque las personas que hacen ese tipo de gestiones saben que nosotros no los vamos a recibir ni nos vamos a conversar y que muy probablemente ese tipo de gestiones se conviertan en noticia por sí mismas, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo te diría que presiones así no hemos tenido. Lo que sí yo creo, siempre cuando uno trabaja en este tipo de cosas se enfrenta a la posibilidad de que le metan una querella, un recurso, ¿no es cierto? Ahora, nuestro récord hasta ahora es impecable. Nosotros hemos ganado todas las acciones judiciales que se han presentado contra CIPER. Yo personalmente creo que el periodismo de investigación tiene una labor, que es en el fondo superar un primer momento del periodismo, que es el periodismo de las versiones, ¿no? Al principio el periodismo se hace cargo de un tema y va y busca declaraciones, cuñas, ¿no es cierto? Que eso es muy legítimo y está muy bien hecho en las primeras 24 o 48 horas en que sucede lo informativo propiamente tal. Claro. Y después de eso entramos nosotros, ¿no es cierto? Claro. Y quienes son, en el fondo vamos a ver si las versiones que se entregaron son ciertas o no, digamos, ¿no? Y en el fondo eso se hace buscando documentos, ¿no? Todo lo que más a largo plazo. Todo lo que CIPER publica está respaldado y fundamentado en documentos generalmente o en varios testimonios. Y en ese sentido nuestro trabajo es mucho más de largo plazo, ¿no? Aunque ahora último, por ejemplo, en las últimas 2 o 3 semanas desde que se inició la audiencia de formalización del caso Hermosilla, nosotros hemos corrido a la par con los diarios, por así decirlo, y hemos mostrado que también periodistas que están haciendo cosas de largo aliento, de periodo de investigación, pueden competir con los colegas que están en el día a día y hacerlo bien y sacar golpes también, digamos, ¿no? En ese sentido yo creo que el equipo de CIPER es bien multifacético y de muy buenos periodistas. Entonces, yo siento que la labor que nosotros tenemos hoy día como periodistas de investigación muchas veces es poner un poco más de luz en algo que a veces está confuso, donde hay versiones encontradas, ¿no es cierto? Y ahí permite el periodismo independiente que esa luz sea más potente, que esa luz permanezca más. Mira, es un cambio, porque es una forma de trabajar distinta quizás que los medios tradicionales, entre comillas. Yo te diría que, ya que me hace una pregunta sobre periodismo, más que la importancia del atributo independiente, periodismo independiente es periodismo de calidad, ¿no? Yo creo que el periodismo puede estar asociado a una entidad o puede ser periodismo hecho bajo en un canal o en un medio que tiene un dueño o que tiene avisadores, ¿no es cierto?, que puede estar sometido a presiones de no publicar cosas que vayan contra los intereses de sus dueños o contra los intereses de sus auspiciadores. Pero lo que importa es que sea periodismo de calidad, o sea, un periodismo que en realidad publica lo que tiene que publicar y no se resta, ¿no? Y no se corta las manos, ¿verdad? Y por lo tanto le entrega al ciudadano lo que realmente importa. Nosotros hablamos de periodismo independiente porque efectivamente somos una institución, CIPER es una fundación sin fines de lucro, no tiene dueño, no tiene avisaje, su modelo comercial se basa en miles de personas que entregan desde 3.000, 5.000 pesos, ¿no es cierto? Y eso permite sostener un equipo periodístico que es chiquito, ¿no es cierto?, pero que hace... ¿En estos episodios se suma más gente?
¿Perdón? ¿En estos episodios se suma más gente? No, somos los mismos. No tengo el sentido de gente que les va a aportar. Perdón, a eso voy. No, sí, el equipo me imagino sí. Pero no, hay una adhesión de parte de la ciudadanía. Sí. No, yo te diría que cada vez que CIPER saca golpes de este tipo, es mucha la gente que siente que tiene que aportar o siente que este es un tipo de periodismo útil y digamos que nuestra mejor campaña de promoción de socios para CIPER es hacer artículos que efectivamente generan golpes periodísticos de este tipo, digamos, ¿no? Y creo que en ese sentido el ser independiente, ¿no es cierto?, le da más confianza a la gente, porque además nosotros somos capaces de hacer artículos, qué sé yo, que por ejemplo estamos mostrando que en el caso de Hermosilla hay ramificaciones hacia la centroizquierda, hay intervenciones, ¿no es cierto?, de parlamentarios que son de centroizquierda, hay elementos que tocan al gobierno de Boric, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que la gente también valora que CIPER pega para todos lados, ¿no? Y de manera transversal cuando corresponde pegar, digamos, porque nosotros no somos activistas, sino que somos periodistas y por lo tanto nuestro tema es pautas, reportajes sobre temas que son de interés público y que sin importar a quién afecten, si son de izquierda, si son de derecha, ¿no es cierto?, a nosotros nos da lo mismo. Y en ese sentido yo creo que hay gente que confía en nosotros cada vez más y se está haciendo socia para que este tipo de periodismo siga adelante. Pero te insisto, yo creo que el principal atributo del periodismo no tiene que ser la independencia, sino que tiene que ser la calidad. Por último, Pedro, ¿este es el momento culmina del caso Audio o todavía falta? No, yo creo que nos falta mucho, ¿no? Nosotros hemos tenido acceso a algunos de los chats de Hermosilla, pocos en relación al... Ya se está hablando de 1 millón de páginas, ¿no es cierto?, descargadas con chats. Te diría que lo que estamos mirando ni siquiera es la punta del iceberg, yo creo que es mucho menos. Y ya hemos tenido elementos como la relación que él tejió con la ministra de Banco. Que podría haber más, quizás para otros lados. Y podría haber más con otros ministros, con otros fiscales, ¿no es cierto?, en otros casos. Y de verdad, yo creo que lo que le pasa a uno como periodista y también como ciudadanos, que cuando se enfrenta a estas conversaciones en este tenor, que claro, fueron conversaciones que se dieron en el marco de lo privado, pero y que ahora se hacen públicas, es el pudor, ¿no? Es como mencionar la palabra pudor, a uno como que le... Sí, ¿no? Efectivamente es como muy chocante, por así decirlo, ver el desparpajo, la falta de diplomacia con la que se tratan temas que tienen que ver con hacer justicia para las personas. A veces la ordinariedad incluso. Claro, pero sobre todo yo te diría que en los temas que tienen que ver con casos judiciales, ¿no es cierto?, en que hay gente que confía en que la justicia, porque la justicia es el último refugio del ciudadano, ¿no? Y uno confía en que los jueces que están ahí, independientes que sean de izquierda, de derecha, de Colo-Colo, de la U, de lo que sea, ¿no es cierto?, son personas que van a actuar con ecuanimidad, porque un juez, un magistrado y sobre todo la Corte Suprema tiene que cumplir con ciertas características de probidad, integridad, transparencia, honestidad. Y cuando eso no se da, yo creo que estamos en el peor de los mundos, ¿no? Entonces, cuando uno ve conversaciones de este tipo, realmente chocan. Y a uno, a pesar de que uno ya lleva muchos años haciendo periodismo, verlo o sea, digamos, ver la sinceridad, la franqueza, la familiaridad... No te deja de sorprender en el fondo. No deja de sorprender, no. Pedro Ramírez, director de CIPER, un gusto tenerte acá en Canal 24 Horas. Y obviamente, de parte de este departamento de prensa, felicitaciones por todo el trabajo. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Nos vamos a la pausa aquí en Canal 24 Horas en la mañana informativa.